Elena Poniatowska y Almudena Grandes en Mano a Mano. Y ahora con ustedes, el prometido Mano a Mano Elena Poniatowska y Almudena Grandes en Mano a Mano. Bueno, pues nada, ¿qué podemos decir? Yo por mi parte que muchísimas gracias, porque este recibimiento tan descomunal para mí, que vivo tan cerca pero vivo tan lejos, al otro lado del océano, pues me he emocionado tanto que no sé si voy a ser capaz de ser brillante esta tarde. O sea que muchísimas gracias a todos por venir y por vuestro entusiasmo y por vuestro amor a la literatura, ¿no? Tú, yo. ¿Sigo yo? Bueno, pues nada, yo hace unos años tuve la suerte de venir aquí a la Feria del Zócalo a recibir un premio que se llama Elena Poniatowska por una novela mía que se llama Inés y la alegría. Entonces para mí lo de estar con Elena aquí otra vez es una especie de ocasión para revivir aquel momento tan feliz. Pero además yo, que admiro mucho a Elena Poniatowska, que la he leído mucho, creo que es una ocasión estupenda para que tengamos una conversación, porque aparte de que nosotras seamos mujeres, realmente como escritoras hemos trabajado mucho en territorios parecidos, el territorio fronterizo entre la historia y la ficción, entre la realidad y la ficción. Yo en los últimos años estoy inmersa en un proyecto, un ciclo de 6 novelas que tienen un título común, Episodios de una guerra interminable. En ese ciclo pretendo contar 25 años de la historia de mi país, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 64, desde el punto de vista de los resistentes, de los españoles que no aceptaron la derrota de la República, de los españoles que siguieron luchando por las libertades y por los derechos de sus conciudadanos. Y estas novelas mías están basadas en hechos reales. Entonces, yo pienso en la obra de Elena, en su libro sobre Tina Modotti, en su célebre, clásico, imprescindible libro sobre Tlatelolco, no me he podido leer tu última novela, ¿eh? Ya me han hablado fenomenal y me han dicho que Guadalupe Marín es un personaje irresistible, pero todavía no me la he podido leer. Pero yo, como lectora de Elena, creo que ella ha tenido que hacer un viaje parecido al que he hecho yo para escribir libros que están basados en hechos reales, que tienen mucho de documentación, pero que son literatura y que son ficción, ¿no? Ese proceso en el cual, bueno, pues basándote en acontecimientos o en personajes que han ocurrido de verdad, de lo que se trata es de crear emoción, porque el territorio de la literatura es la emoción. Y, en definitiva, lo único importante es escribir libros que sean capaces de conmover a los demás, como a mí me han conmovido los libros de escritores como Elena Poniatowska, ¿no? Entonces, creo que aparte de nuestro vínculo de lectoras mutuas, porque me acabo de llevar la alegría de verla sacar unos libros míos para que se los firme, que va a ser la primera a la que le voy a firmar esta tarde, es la más enchufada, como decimos en España. Aparte de nuestro vínculo
de autoras leídas y de lectoras y autoras, creo que tenemos compartimos un impulso, ¿no? Yo, cuando empecé a escribir estas novelas, siempre he dicho que me considero una escritora muy afortunada, porque yo antes de nada soy escritora y mi obligación es escribir buenos libros, y esa, digamos, es mi misión y es mi compromiso fundamental. Mi compromiso fundamental es con la literatura, pero haber descubierto un filón de historias que no se habían contado, la historia de los resistentes contra la dictadura en mi país, que es una historia que prácticamente no se conoce, que nadie se ha tomado el trabajo de contar la vida de estos héroes pequeños que con muy pocas armas, con muy pocas fuerzas, con muy poca capacidad de hacer daño, pero se declararon en rebeldía y dijeron que iban a resistir y resistieron durante 37 años, ¿no? Ese filón a mí me ha hecho muy feliz como escritora, porque para un escritor no hay ninguna emoción comparable a encontrar una historia que no se ha contado. Pero también me ha permitido satisfacer un impulso moral, que es, digamos, presentar a los lectores españoles de mi país que no saben nada, los lectores de ahora, de todo esto, decirles: mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivió este y vivió este y vivió esta, y se jugaron la vida por ti, para que tú ahora tengas derechos, para que tú ahora vivas en una democracia. Incluso a mí me da la oportunidad de hacer un homenaje y de darle las gracias a esta gente a la que en España nadie le ha dado las gracias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un privilegio, encontrar una forma de escribir que permita satisfacer la ambición literaria y al mismo tiempo cumplir una misión moral y comprometerte con la realidad del país en el que vives. Yo creo que es un privilegio y es uno de los motivos, de las razones por las que merece la pena vivir y por las que merece la pena escribir. Y yo, leyendo a Elena, tengo la impresión de que ella ha sentido alguna vez algo parecido. Bueno. No, al final. A ella la pueden aplaudir siempre porque es una leyenda viva, pero a mí me aplauden al final. Bueno, es para mí un honor muy grande estar aquí junto a Almudena, a quien admiro y quiero. Bueno, debo de confesar que cuando leí Las Edades de Lulú, su primera novela, se me pararon los pelos de punta porque me eduqué en un convento de monjas, así que ella me reveló todo lo que yo debería de haber sabido y no sabía. Pero también les quiero decir que es un enorme gusto, una enorme felicidad verlos aquí a todos ustedes, ver sus caras a todos ustedes y también pensar en lo que significa no ver las caras de 43, saber que nos faltan 43. Y pienso que alguna vez sí los vamos a volver, sí vamos a verlos y sí vamos a rendirles el homenaje de estar repitiendo casi todos los días, como lo hicimos en la Feria del Libro de Guadalajara, que en todos los pasillos, Paco lo sabe mejor que nadie, decíamos cada hora, 1, pues ahí está Marina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43. Bueno, Almudena, ustedes lo saben, es una luchadora, porque escribir es un combate que se inicia muy temprano, desde la mañana. Bueno, depende de las costumbres de cada escritor. Y ella se ha acercado muchísimo a México al escribir sobre españoles que yo tuve la suerte enorme de conocer, como Max Aub, como Adolfo Sánchez Vázquez, que era guapísimo. Yo le conocí de muy mayor. A Sánchez Vázquez alcancé a conocerle en Madrid en un homenaje que le hicimos a Lázaro Cárdenas y me emocionó mucho conocerle. Y era muy mayor y era muy guapo. Guapísimo. Tan mayor como era, hace 10 años, era muy guapo todavía. Bueno, ninguna de las dos conocimos, por ejemplo, a la gran filósofa María Zambrano, que se fue a Morelia, una ciudad que seguramente algunos de ustedes la conocen, que es bellísima, y ella caminaba por los pasillos y allí fue maestra, enseñó. Y luego tantos españoles maravillosos que vinieron, cardiólogos, yo no sé, ¿qué? Científicos, ¿no? Científicos. Y Luis Cernuda, y Manuel Alto Laguirre. Y Luis Cernuda, que Luis era muy Buñuel. amigo de Octavio Paz, que era muy guapo, siempre estaba tirado en el sol como lagartija, sí, asoleándose para ponerse más guapo, en fin, y además sí lo lograba. Y luego muchas y las grandes actrices. Recuerdo Ofelia, seguramente ustedes son demasiado jóvenes y no recuerdan a Ofelia Guilmain, que era guapísima. Bueno, era una gran actriz, y también Augusto Benedicto. Bueno, es una cantidad de españoles que les debemos el Colegio Madrid, les debemos el Ateneo Español, les debemos una nueva manera de... Finalmente los españoles decían que ellos en México tenían una nueva manera de ser españoles, y ellos nos enseñaron una nueva manera de ser mexicanos, porque les debemos nuestra educación, les debemos nuestra cultura, les debemos un poco la pintura, porque fueron grandes maestros. Hubo un maestro Bardazano, así que es todo un mundo el que nos trajeron, y todo un mundo el que nosotros también les dimos, ¿no? Bueno, de alguna forma, los españoles que vinieron aquí, lo que hicieron fue pagar una deuda, porque también cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y el mundo entero le dio la espalda a la República, el único país que mandó ayuda a la República fue México, y el único mandatario extranjero que se comprometió firmemente con la República fue Lázaro Cárdenas. O sea, en todo caso, claro, en todo caso es un favor devuelto, ¿no? O sea, hay un intercambio de favores. Pero yo, cuando Elena ha hablado de los 43 de Ayotzinapa, y yo el año pasado estuve aquí, vine en otoño 2 veces y viví de cerca ese proceso, pero nunca había contado hasta 43. Esto es algo que el año pasado no se hacía, esto es nuevo para mí. Pero yo pensaba que bueno, que el poder de la literatura también es ese, porque ahora la historia de Ayotzinapa está demasiado cerca, y la literatura siempre necesita tiempo. La literatura produce análisis de la realidad mucho más, creo yo, profundos, mucho más sutiles que el cine, pero no tiene la capacidad del cine de captar instantáneamente lo que pasa. Entonces, probablemente los escritores mexicanos, dentro de pocos años, serán capaces de devolver vivos
y de mantener vivos para siempre a los 43 de Ayotzinapa. Porque al contarlo, al escribirlos, al contar la historia de su muerte y las de sus vidas, de alguna forma fijarán la vida de estos 43 estudiantes para siempre. Ese es un poco también el poder de la literatura, ¿no? Y por eso es tan emocionante contar hasta 43 aquí, ¿no? Yo, si me permiten que les cuente una historia personal, a mí me emociona mucho cada vez que vengo a México. Me emociona mucho estar en México, porque México para mí es un territorio legendario. En mi propia familia, mi abuela paterna, la madre de mi padre, nació en México, en un pueblecito que se llama Toyac, en el estado de Veracruz. Ella nació aquí y nunca lo recordó, porque mis bisabuelos emigraron a este país y no se dieron cuenta, porque no podían saberlo, de que se habían instalado en Veracruz, que era el único estado de México que iba a echar a los españoles cuando la revolución. Así que mis bisabuelos llegaron sin nada, trabajaron mucho, tuvieron 2 hijas y cuando estaban empezando a prosperar, llegó la revolución y les echaron. Alguien gritó muerte a los gachupines y les echaron. Y entonces se volvieron a subir en un barco con 2 niñas y sin nada. Y luego, y gracias a eso estoy yo aquí, pues en Madrid prosperaron. Mi bisabuelo montó una taberna en la calle Fuencarral y le fue bien. Y allí se crió mi abuela, que no se acordaba nada de México. Y cuando yo era pequeña yo le decía siempre: abuela, cuéntame cosas de México. Y decía: si no me acuerdo, yo tenía 3 años, no me acuerdo, ¿no? Y siempre que vengo aquí, bueno, me acuerdo de mis bisabuelos y me acuerdo de mi abuela y siento que estoy fortaleciendo un vínculo, bueno, con la memoria de unos antepasados a los que no he conocido y con la memoria de mi abuela Rosalía, que no se acordaba de México, aunque había nacido aquí, ¿no? Todavía no he ido a Toyac, tengo que ir a Toyac, eso es lo que me falta. Pero de todas formas, una forma de dar las gracias es también contarles esto, porque comprenderán por qué para una niña madrileña que toda la vida había vivido su infancia oyendo la palabra México como si fuera un ensalmo o una palabra mágica, de repente haber llegado aquí y verles a todos ustedes aquí, pues me emociona mucho y por eso se lo cuento. Ay, qué linda. Qué linda. Bueno, otra cosa que me une a Almudena Grandes es que también vine de niña en un barco que se llamaba el Marqués de Comillas. Fíjate. Y el Marqués de Comillas trajo a muchísimos refugiados españoles. Y recuerdo que yo, bueno, para una niña ver el mar desde un barco y las olas que se azotan contra el mar y que no te vayas a acercar a los barandales, no te vayas a caer al agua, todo eso me impresionaba mucho. Mi hermana se mareó, se puso verde como un ejote y casi nunca salió de la cabina. Entonces yo anduve por todas partes solita como ratón y recuerdo que se enamoró de mí un niño que era el dueño, era un español y era dueño de las cintas de máquina de escribir Cores, K-O-R-E-S, que después yo usé mucho, que había negras, azul marinas y luego unas negras y rojas, pero las negras y rojas nunca salía bien porque siempre se veía así medio pinto, ¿no? Y entonces ese niño me perseguía por el barco o se encontraba de casualidad conmigo, pero a mí me tenía aterrada y una vez ya él dejó de perseguirme, entonces me asombró muchísimo eso y le dije a mi mamá: oye, mamá, pero ¿cómo será? ¿Qué es el amor? Porque cuando a uno la quieren, cuando uno no quiere, y cuando uno quiere,
ya el otro no quiere. Entonces eso debe de ser, es así el amor, y me dijo que sí, que así era, y tiene toda la razón, porque así me ha ido en la vida en el amor. Cuando también lo decía, no, también lo decía la que lo decía mejor que ninguno de nosotros, y está, yo creo, en un lugar muy maravilloso, es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Ella. Pues fue una preparación para la vida, ¿eh? Decirte que el amor consiste en que cuando tú quieres no te quieren y cuando tú no quieres te quieren. Tu madre te preparó bien para la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora que estamos tú y yo aquí en esta carpa maravillosa llena de gente, a mí me gustaría pues que habláramos de literatura, ¿no? Yo no sé, yo soy muy poco original para esto, porque ahora que tú has hablado de una historia de infancia, yo cuento una historia de infancia. Cuando siempre preguntan, ¿no?, en las entrevistas, ¿cuándo pensó usted en ser escritora, no? Y yo siempre digo, pues yo debo ser muy poco original, porque todos los escritores dicen lo mismo. Yo siempre he querido ser escritora, ¿no? Hombre, cuando era pequeña, quería ser azafata o enfermera, que eran las vocaciones típicas de las niñas españolas de mi edad. Que no está mal, porque ahora todas quieren ser concursantes de la tele o quieren ser modelos. Al fin y al cabo, azafata y enfermera eran oficios muy respetables. Pero luego yo enseguida me recuerdo queriendo escribir. Y yo creo que yo quise ser escritora desde muy pequeña, porque desde muy pronto a mí lo que más me ha gustado en esta vida ha sido leer. Yo creo que si me pagaran por leer, a lo mejor no escribiría. Como no me pagan, no me queda más remedio que escribir. O sea que en el origen de mi vocación literaria siempre estuvo la lectura. Y yo empecé a escribir, las primeras cosas que yo escribí en mi vida, las escribí porque no sabía dibujar. Cuando era pequeña, todos los domingos, mi padre nos llevaba a mí y a mis hermanos a merendar en casa de mi abuelo, que vivía al lado. Mi padre, el hijo de la de Atoyac, que no se acordaba de Atoyac. Bueno, pues íbamos a casa de mi abuelo. Íbamos a casa de mi abuelo porque en aquella época en España solo había una cadena de televisión y solo transmitía un partido de fútbol a la semana, y no como ahora, que hay 7 partidos de fútbol todos los días de la semana. Entonces, el fútbol era todavía una cosa importante. Entonces, mi padre se ponía con mi abuelo a ver el partido, y a los niños, para que no diéramos la lata, nos metían en el comedor y nos daban hojas de papel y lápices de colores. Pero yo dibujo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces me aburría, porque si dibujas mal te aburres. Yo solo sabía hacer una casa poniendo un triángulo de techo a un cuadrado, y cuando intentaba dibujar cualquier animal me salía una vaca o algo parecido a una vaca. Aunque yo quisiera que fuera un perro, un caballo o lo que fuera, me salía algo parecido a una vaca. Entonces, como me aburría, protestaba y decía, ay, que me aburro, que no sé qué. Y una tía abuela mía me dijo que por qué no escribía un cuento, que a mí siempre me había gustado mucho leer, pero me lo dijo no por animarme, me lo dijo por quitarme de en medio. Dijo, bueno, mira, tú escribe un cuento. Y entonces empecé a escribir cuentos los domingos, mientras mi padre y mi abuelo veían el partido de fútbol en la televisión. Y como yo ya era una escritora de largo aliento a los 8 años, no me daba tiempo nunca a acabar el cuento. Pero como ya era una escritora perfeccionista hasta la náusea a los 8 años, cada domingo empezaba otra vez el mismo cuento. O sea que todos los domingos empezaba el mismo cuento. Y el cuento que yo escribía cuando era pequeña tenía que ver con una costumbre española espantosa, que era una forma de tomarle el pelo a los niños, ¿no? Entonces a los niños españoles
En aquella época, yo creo que ahora nos hemos civilizado un poco más. Nos decían, tú no eres hija de tu madre, a ti te han cogido de unos gitanos. Tú no eres hija de tu madre, a ti te sacaron de debajo de un puente. Claro, ustedes ya me ven a mí, la cara que tengo, mi color de pelo. Yo oía lo de los gitanos y yo decía, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor es verdad que me han recogido de unos gitanos. Y lo gracioso es que mi madre era igual de morena que yo, tenía el pelo igual de negro que yo, era igual que yo. Pero como el miedo es libre, yo miraba a mi madre y la veía mucho más europea y como mucho más blanca y me daba mucho miedo, de verdad, que me hubieran recogido y no ser hija de mi madre, ¿no? Y por eso el primer cuento que yo escribí contaba la historia de una niña que nace con una madre y un padre y unos hermanos en una casa y se pierde y la recogen unos gitanos de un circo y la crían y luego vuelve a perderse en el mismo parque. Por eso no me daba tiempo nunca a terminarlo, porque era muy largo. Vuelve a perderse en el mismo parque y la recoge su madre, que no sabe que es su madre, y la adopta. Y la protagonista de mi cuento tenía que aguantar que sus hermanos siempre se rieran de ella y la dijeran, tú no eres hija de mamá, a ti te han recogido de unos gitanos. Hasta que un día la madre miraba a la niña con ojos de amor verdadero, que yo no sabía lo que era, pero eso sí que es muy literario, porque sin ojos de amor verdadero no hay literatura. La madre miraba a la hija con ojos de amor verdadero y decía, oh, tú eres mi hija, la que perdí. Y lo importante es que el final del cuento, que nunca conseguí terminar, nunca, terminaba con mi protagonista dándole cortes de manga. ¿Aquí se llaman cortes de manga? Hacer así a sus hermanos y diciéndoles, soy hija de mi madre, soy hija de mi madre, ¿no? Entonces, ese fue el primer cuento que yo escribí. Bueno, no tiene mucho mérito, no tiene mucho mérito. Es como un culebrón, pero tiene una cosa importante para mí, ¿no? Cuando pienso, no es como para aplaudir, porque era un cuento muy malo y nunca lo acabé, pero yo creo que a mí ese cuento, cuando era tan pequeña, me enseñó que la literatura también consiste en ajustarle las cuentas a la realidad. La literatura es un arma para obligar a la realidad a ser más justa y para, de alguna forma, cobrarte las deudas de los desdichados y obligar al destino a cometer la justicia en los libros que en la vida no existe, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia literaria y me gusta contarla, primero porque es un poco pintoresca, pero sobre todo porque en realidad, bueno, pues entonces yo tenía 8, 9, 10 años, ahora tengo 55 y sobre algunas cosas no sé mucho más que cuando tenía 8 años y escribía los domingos por la tarde, ¿no? Y entonces ¿tú cómo te hiciste escritora, Elena? Cuéntanos. Pero es que yo, fíjate que yo me inicié bueno, muy chavita en el periodismo, en Excelsior, pero ya había escrito un librito chiquito, flaquito, que se llamaba Lilus Kikus. Entonces una amiga mía, Elena Urrutia, me dijo, oye, tus artículos serían mejores si no los escribieras en ruso. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Pues escribía yo y yo creo que muy mal. Yo ponía los acentos como salero, agarraba y donde cayeran. Me acuerdo que todo, yo creía que escribir era echar acentos y comas y puntos y muchos, hay cantidad de puntos de exclamación y de signos de interrogación. Bueno, llenaba yo eso. Y finalmente, pues yo creo que con el tiempo ya escribí ya no en ruso, sino en pelado, porque decía las máximas groserías. La gente que vivimos afuera
solemos decir sin darnos cuenta muchas groserías. Recuerdo que yo iba a entrevistar a Leonora Carrington, la pintora inglesa, y lo primero que me decía cuando nos sentábamos en su mesa en la cocina era: oye, Elena, ¿tú no quieres un chingado tequila? Entonces yo decía, pero ¿qué no se dará cuenta? Pero yo hacía lo mismo porque además aprendí el español en la calle, y la calle a mí me resultó sumamente gratificante. Mi hermana era como tú, alta, bueno, en Francia partía plaza y se vestía de española, de lunares, y tenía zapatos rojos, ¿sabes? No todo sabes. Muy español, sí. Y a mí siempre me vestían de pinche holandesa, me ponían, ¿sabes? Suecos, que además en ninguna, sí, la gorrita esa blanca y un delantal, y con los suecos era imposible correr, porque se te caen o jugar, entonces la pasaba muy mal. Y bueno, creo que escribir fue también irse liberando de los suecos que no te dejan escribir, pero yo no tuve una vocación como tú tan definitiva. Yo empecé a hacer periodismo, pero no había pensado que iba a escribir jamás una gran novela, una buena novela. Lo que me gustaba muchísimo era oír, por ejemplo, la muchacha que trabajaba en mi casa, o una que se llamó Jesús Apalancares, que yo le preguntaba: oye, Jesús, dime, ¿cómo era tu papá? Entonces me decía: pues no era ni alto ni chaparro, ni gordo ni flaco, era una cosa así apopochadita. Entonces yo decía: yo tengo que recoger la gente apopochadita, la gente que dice cosas que nadie dice en mi casa y que nunca voy a oír más que pues por eso de salir al campo y salir a caminar, pues fuera de mi radio de acción, que finalmente el radio de acción de cada ser humano suele ser muy limitado, y a nosotros nos toca ensancharlo, llevarlo a otros lados, pues como ella, como Almudena, atravesar el océano y venir a buscarnos, como ella tiene la generosidad de hacerlo, venir aquí a ver qué pensamos, qué queremos, o qué quisieron o qué pensaron nuestros antepasados, nuestros abuelitos. Pero fíjate que, claro, tú dices, yo no tenía una vocación literaria clara, porque empecé por el periodismo. Ahora, después de Gabriel García Márquez, por hablar de un escritor en español que ha reflexionado tanto sobre la unidad entre el periodismo y la literatura, ahora que estamos viviendo una época en la que la literatura cada vez tiene límites más difusos, ¿no? Y entonces en la novela cabe la poesía, cabe la historia, cabe... parece que no hace falta contarlo, pero en realidad la literatura de ficción y el periodismo siempre han tenido algo en común, que es que en ambos casos escribir consiste en mirar el mundo y contar lo que se ve, ¿no? Y la mirada de cada escritor está determinada por todos los atributos de su memoria, por sus ideas, por sus convicciones, por lo que él opina que es bueno o malo, por lo que él opina que es justo o injusto. La escritura siempre es un compromiso con la realidad. La escritura periodística es un compromiso con la realidad, un compromiso con una realidad más urgente, más instantánea, con menos reflexión, con más urgencia. Pero la escritura literaria también es un compromiso con la realidad. Por eso yo siempre digo, y hablando de ti, como yo sé que a ti te lo habrán dicho también, a mí que muchas veces me dicen, porque usted es una escritora comprometida. Bueno, yo creo que toda escritura
implica un compromiso con la realidad, porque toda escritura lo que produce es una versión ideológica del mundo. Una obra puede hablar de la política o no, eso es una opción del escritor. El escritor puede decidir que su novela va a ser política o no, pero los escritores no pueden impedir que sus novelas den una imagen ideológica del mundo, porque la propia escritura es eso, es mirar el mundo y contar lo que uno ve. Y en ese sentido yo creo que, bueno, aunque no empezaras escribiendo cuentos los domingos por la tarde y aunque escribieras en ruso espolvoreando los acentos, pues claro, también es un principio, porque el camino del periodismo a la literatura parte de esa identidad, ¿no? De mirar el mundo y contarlo. Lo que a mí me interesa más es que, claro, yo, que te he leído en español, claro, no me había dado cuenta de que tu lengua materna era el ruso o el polaco, ¿cuál era? No, el francés. Ah, el francés. ¿Nunca hablaste ruso ni polaco? En polaco, mira, sé decir sufit, que es techo, y luego sé decir piso, sé decir dzień dobry, que es buenos días, proszę panie, que es por favor, y párale de contar, porque o no. sea, que esa es tu lengua de familia, pero tu lengua materna Mi lengua fue el de francés. familia es el francés. Es el francés. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con el español? ¿No lo dudaste? Bueno, fíjate que los niños tienen, por ser niños, tienen la suerte enorme de aprender idiomas con una facilidad que los adultos no tienen, y además no les importa equivocarse ni nada. Así que para mí México fue una bendición. Aprendí español, pues yo creo que en 2 meses, en 3 meses, y en la calle. Y además para mí era maravilloso ver que todos los albañiles me güereaban en la calle y me decían güerita. Siempre mi hermana era la que se llevaba todos los aplausos porque era muy segura y yo nada. Y entonces cuando me empezaron a güerear y a decir ay güerita y güerita, también era un gran regalo que me hizo México, como de cariño, de cariño, que fue, yo creo que fue la primera piedra para adquirir cierta seguridad. Eso es muy importante, ¿no? Decir, no, pues ahí sí, estos me quieren, ¿no? Hombre, claro, que los que te piropean en la calle, ¿no? Sí. O sea, que aunque tu lengua materna fue el francés, tú nunca te planteaste escribir en francés. El español fue una lengua del corazón, una elección sentimental. Sí, pero sí aprendí francés primero, escribir en francés, también aprendí inglés, porque era lo que se aprendía, y el español era el que aprendí en la calle. Pero el que ahora, lo único que quiero hablar siempre es español, ¿no? Pero fíjate que se nota mucho. El otro día tuve la suerte de que me hicieran un regalo muy bonito, un libro muy bonito, sobre los mercados de México. Cuando llegué aquí me lo regalaron y lo estoy mirando, y hay un texto tuyo precioso que se llama Pásele Merchantita, defendiendo los mercados frente a los supermercados, ¿no? Y es un libro que las fotos son una orgía de colores, una orgía de formas, de acumulación, lo que son los puestos en los mercados de aquí, ¿no? Pero tu texto era un poco lo mismo en palabras, ¿no? Había esa predilección, tú recreas en el texto cómo hablan las tenderas, lo que yo llamo las tenderas, que aquí se llaman marchantas, ¿no? Sí. Lo que yo llamaría tenderas, ¿no? Cómo te hablan, cómo te requiebran, cómo te dicen compre esto, compre lo otro, esto es bueno para el reuma, esto es bueno para no sé qué. Y yo leyendo ese texto, que es un texto pequeñito, pero ahí sí que recordé, y lo estoy recordando todo el tiempo, ese amor tuyo por cómo habla la gente de la calle. Para mí eso también es fundamental. Yo siempre digo que para mí escribir un diálogo es mucho más difícil que escribir un monólogo interior prestigioso y tal, porque el monólogo lo escribo y lo leo, pero el diálogo lo escribo, lo leo y lo tengo que oír. Si no lo oigo no está bien, o sea, tiene que tener una cualidad sonora. Y yo también tengo mucha
mucha debilidad por el registro coloquial de mi ciudad, que no tiene nada que ver con el mexicano, aunque hablemos en el mismo idioma, y a mí siempre me ha fascinado mucho eso, ¿no? Y me acordé mucho de ti, me estaba acordando mucho al oírte del texto este sobre los mercados, en el que describías por qué te gusta ir a los mercados y no te gusta ir a los supermercados, que eso es otra cosa que tenemos en común, porque a mí también me encantan los mercados y a mí no me gusta comprar en supermercados. Bueno, nosotros ahorita somos las marchantitas de ustedes, porque finalmente nosotros les estamos ofreciendo, mira, aquí hay este librito, aquí hay este otro, este libro verdecito, este amarillito, a ver cuál quieres, cuál te gusta. Estamos también, este es un inmenso mercado de libros y todos somos o compradores o finalmente somos los que ofrecemos las bendiciones de los libros, que un libro bueno sí es una bendición. Se puede oír muy religioso decir eso, pero yo nunca he sentido mayor felicidad que con las frases que encuentro en un libro y lo que me están dando y que corresponde exactamente a lo que yo siento o lo que alguna vez sentí, ¿no? Sí, los libros tienen esa cualidad que yo decía, maravillosa. Los libros, muchas veces nos preguntan por qué hay que leer. A ti te lo habrán preguntado también, ¿no? En las entrevistas. ¿Usted por qué cree que hay que leer? ¿Por qué le dice usted a la gente que lea? Y la respuesta más evidente es que hay que leer para vivir más. Para vivir más, porque los libros son vida de más. La literatura tiene que ver con la vida en más de un sentido. La literatura es como el sudario que tejía Penélope. Si se acuerdan, en la Odisea, Penélope, la mujer de Homero, todas las noches tejía y todas las mañanas destejía lo que había tejido, y todas las noches, al revés, todas las mañanas tejía y todas las noches destejía y al día siguiente volvía a tejer. Y la literatura es exactamente eso. Es como el sudario de Penélope. Es la vida que se reinventa y los mismos temas que se convierten en temas distintos porque los cuentan personas distintas una y otra vez. Yo creo que lo que a mí me enganchó a la lectura cuando era pequeña fue ese descubrimiento de que, por ejemplo, yo era muy lectora de novelas de aventuras. A mí me encantaban las novelas de Julio Verne, ¿no? Entonces yo cogía un libro de Julio Verne y a mí en 2 horas me pasaban una cantidad de cosas que no me pasaban un año en mi vida verdadera, porque naufragaba en una isla desierta, veía un cangrejo gigante, un volcán que echaba humo, ¿no? Bueno, pues esa experiencia juvenil se reproduce a lo largo de la vida, ¿no? Porque leer es vivir más vidas, vivirlas más intensamente, vivir con más emoción. Yo diría incluso que vivir más años. Claro. Yo creo incluso que los lectores viven más años porque son más felices y porque los libros con lo que tienen que ver es con la felicidad, ¿no? A mí no hay nada que me guste más que leer, de verdad. Y por ejemplo, lo de venirme aquí, siempre cuando tengo que hacer un viaje transoceánico y venirme a América, entonces calculo con mucho cuidado qué libro me voy a llevar. Uno gordo, que me guste mucho para estar 12 horas leyendo a la ida y 6 o 7 horas leyendo a la vuelta. Y yo esa felicidad la he conservado con los años. Sigo teniendo la misma ansiedad y me produce la misma felicidad que cuando era una niña, ¿no? A mí me encanta. Y yo recuerdo perfectamente, además, cuál fue el primer libro al que yo me enganché, que fue un libro que me regaló mi abuelo Manolo Grandes cuando yo hice la primera comunión. Mis lectores saben que en mis libros hay muchos abuelos y hay muchos nietos, sobre todo muchas nietas. Bueno, pues todos los abuelos son mi abuelo Manolo y todas las nietas soy yo, porque mi abuelo Manolo fue el primer hombre de mi vida y bueno, y la primera persona que creyó en mí. Yo tuve la suerte de tener un abuelo que me escuchaba. No solo me quería, sino que me escuchaba. Me pedía mi opinión sobre las cosas
Y yo se la daba y él me escuchaba y me decía, pues sí, pues no, pues fíjate, no estoy de acuerdo, ahí te equivocas, ¿por qué? Bueno, y cuando yo hice la primera comunión, yo pedí los típicos regalos tontos de niña que hace la primera comunión. O sea, pedí una muñeca vestida de primera comunión, pedí un reloj, pedí una pluma. Y como yo era una niña muy gorda, yo creo que por eso también leía tanto, pedí, claro, porque era mucho más feliz leyendo que viviendo, pero eso es muy legítimo. Si ustedes se fijan, entre los grandes lectores siempre hay niños que de pequeños han sido cojos, gordos, que han llevado gafas, y porque claro, es una forma natural, es una defensa natural. Los camaleones se camuflan y yo leía, que era una forma también de defenderme de mi naturaleza, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que pedí una cosa que no me convenía nada, porque siempre deseamos lo que no nos conviene y siempre lo que más nos gusta es lo que no nos conviene. Y yo pedí un tutú de bailarina azul celeste, que evidentemente era matador y era lo que menos me convenía. Y yo tenía la esperanza de que mi abuelo, con el que yo tenía esa relación tan especial, como aparte del resto de la familia, me regalara el tutú. Pero como él era un hombre sabio, en vez de regalarme algo que me iba a hacer infeliz, me regaló algo que me haría muy feliz y me regaló un libro. Cosa que a mí me decepcionó bastante, porque mi abuelo me había regalado ya más libros. Yo dije, hombre, es mi comunión, regálame algo más importante. Y mi abuelo me regaló la Odisea de Homero. No hay nada más importante que eso. Una edición de la Odisea de Homero escrita para niños. Y yo creo que ese fue el primer libro que leí en primera persona del plural. Porque yo creo que cuando un libro te gusta mucho, pasas del él o del yo al nosotros, porque empiezas a vivir todo lo que cuenta el libro. Entonces ya eres tú y el protagonista, no solamente las hazañas de Ulises, éramos Ulises y yo. Y Ulises y yo naufragábamos, y Ulises y yo nos atábamos al mástil, y Ulises y yo dejábamos tuerto a Polifemo y todo. Y cuando llegué al final, cuando Ulises se venga de los pretendientes, al final del libro yo sentí que me estaba vengando a mí. O sea, que en ese momento, mientras yo leía, toda la gente, todas las veces que yo me había sentido sola, todas las veces que me había sentido defraudada, toda la gente que me había hecho daño, todas las veces que yo había sido infeliz, eso lo estaba borrando Ulises con las flechas de su arco, ¿no? Así de poderosa es la capacidad de dar vida de la literatura. Y esa sensación nunca se me ha olvidado. Yo sigo viendo el final de la Odisea con los mismos colores, de la misma manera que cuando tenía 8 o 9 años. O sea, no lo he olvidado jamás, porque la literatura tiene ese poder, desde luego. Claro. Bueno, probablemente como soy mucho mayor que Almudena, y además mucho mayor que la mayoría de ustedes que están aquí, porque yo tengo 83 y en mayo cumplo 84, así como dicen 83 entrados a 84, fantástico. Pues no tuve acceso a la tele. Yo conocí ya la tele muy tarde, entonces la magia, toda la magia estaba en un libro, en lo que un libro te podía regalar. Y como ustedes saben, bueno, en Francia hay libros para niños que son absolutamente extraordinarios. No voy a pensar en el Principito de Saint-Exupéry, porque ese ya es más para adultos, es más elaborados, pero se puede considerar un libro para niños. Pero en mi época leí periódicos, los franceses son bien inteligentes, había periódicos para niñas, uno que se llamaba La Semana de Suzette, periódicos para ir creciendo con ellos, que te enseñaban a hacer una serie de cosas.
incluso te enseñaban a cantar. Entonces todo eso fue para mí pues un acervo enorme que luego aquí en México recuperé un poco con unos libros muy bonitos de una maestra que se llamaba María Enriqueta Rosas de la Infancia. Pero sobre todo pues yo leía cosas religiosas que obviamente pues yo creía que me iba a ir al cielo entre más leía sobre ángeles y sobre vírgenes y sobre Cristo y todo eso, y eso me marcó. Es una formación de colegio de monjas toda la vida, ¿no? Pero pues ya se me quitó, se me metieron muchos diablos adentro, ya. Pero no aplaudan, porque mi mamá que está en el cielo ha de estar tristísima, porque ella era muy religiosa, y debo de decir que la religión la ayudó mucho a aceptar la muerte en 1968 de su único hijo hombre. Tenía 2 mujeres y un hombre, así que bueno, la religión yo creo que a mucha gente sí le ayuda. Desde luego le está ayudando mucho a López Obrador, porque ya se fue corriendo a ver al Papa. Bueno, para muchos nosotros nos parece un poco que el candidato de oposición se vaya, pero supongo que es un acto político. O no sé, como yo no soy muy política, no sé, la verdad, si tuvo razón o si se equivocó, no sé. Tendríamos que preguntarle a Paco, que ya se escapó, a ver qué opina de eso. Paco. No está. Bueno, porque la literatura también es... Te estamos diciendo todo el rato que la literatura es vida y que está relacionada con la vida. Entonces está muy bien saber qué opina Paco de que López Obrador haya ido a ver al Papa. De todas formas, les diré que mi madre también era muy religiosa. Yo también fui a un colegio religioso, Yo también fui a un colegio de monjas. Pero yo siempre tuve a mi abuelo, al que me regaló la Odisea, que era como una especie de contrapunto. Yo tenía lo que me enseñaban las monjas en el colegio y luego tenía a mi abuelo, que era muy de decir tonterías. O sea que yo tenía ese contrapunto entre las dos cosas. Bueno, Paco no se ha manifestado. No, bueno, no nos ha contado a ver si es normal, si él está de acuerdo en que López Obrador vaya a ver al Papa o no. Bueno, pero para terminar yo sí te quisiera hacer una pregunta. Claro. Que siempre me he preguntado al leer tus libros. Me pregunto, ¿cuál es tu idea? Bueno, primero una pregunta muy concreta. ¿Cuántas veces te has enamorado? Y segundo, Sí, que lo voy a contestar, un momento. Y finalmente, ¿qué es el acto de amor para ti? Porque, bueno, a mí sí me marcó mucho las edades de Lulú, y sentí que entraba a un mundo para mí totalmente nuevo, y sentí mucho cariño por Lulú. Entonces yo creo que tú, para finalizar, nos debes de explicar. Sí. Bueno, yo voy a explicar. Fíjate, no sé si mi marido está por ahí, que le gustaría mucho oír esto que voy a decir. No sé si está Luis por ahí, no está. Sí está. Bueno, pues yo te voy a decir, yo ahora creo que me he enamorado una vez. Pero antes de enamorarme esa vez, yo creía que me había enamorado 2 o 3 o 4 veces, no muchas más, Pero digamos que yo me enamoré de Luis García Montero y para mí fue una experiencia radicalmente distinta a las anteriores. Pero no digo mejor ni más intensa, que lo fue. Es que fue distinta. Fue como si las otras veces no hubieran sido la misma cosa, ¿no? Como si hubiera sido un simulacro de aquella vez que sentí que me había enamorado de verdad. Yo creo
que eso le pasa muchas veces a la gente y supongo que hay muchas personas que se mueren sin haberse enamorado nunca, con lo cual enamorarse una vez ya es algo extraordinario y supongo que habrá gente que se haya enamorado más veces que yo. Pero es verdad que yo antes de enamorarme esa vez, yo creía que había estado enamorada más veces. ¿Y por qué descubrí que no era así? ¿Qué es el amor para mí? Yo creo que el amor, en contra de lo que la gente cree, más que un acto de posesión del otro, es un acto de pertenencia del otro. No se trata de poseer al otro, sino de pertenecer al otro. Y yo creo que el amor, la máxima prueba de amor que puede haber, no es lo de yo moriría por él, yo moriría por él. Bueno, yo moriría por una persona, yo moriría por la revolución, yo moriría por una idea política, yo moriría por un amigo, moriría por muchas cosas, ¿no? Lo verdaderamente aterrador es cuando te enamoras y te das cuenta de que matarías por alguien, ¿no? Morir es fácil. La sensación de decir yo mataría por ti, eso sí que es aterrador y abrumador, ¿no? Y eso quizá sea una de las contraseñas del amor, ¿no? La sensación de pertenecer más que de poseer, la sensación de que serías capaz de hacer cualquier cosa, incluso lo peor, que es matar a alguien, no ya morir por alguien. Bueno, yo creo que el amor es eso, es un sentimiento muy exigente, muy absorbente, que te puede complicar mucho la vida y te puede hacer infinitamente más feliz que si no hubieras elegido complicarte la vida de esa manera. ¿Quieres que demos una pregunta? ¿Qué? Ah, sí, que si quieren preguntar. ¿Quieren preguntarnos algo? Quedan 5 minutos. Antes de que Paloma nos regañe, a ver, ¿podemos o no podemos? Sí, podemos, nos han dado permiso. ¿Alguien quiere preguntar? A ver, ¿tenemos micro o no tenemos micro? Hay muchas manos. Aquí, mira. Ha sido mala idea porque ahora hay muchas preguntas. No. ¿Dónde está el niño? Ven. Pásate, pásate. ¿En qué se inspiró para hacer el de Lilus Kikus? ¿Qué te inspiraste para hacer eso? Bueno, Lilus Kikus son varias niñas, entre ellas yo, obviamente, pero también otras niñas. ¿A ti te gustó? Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Pues son varias niñas que cuentan que están entre la niñez y, bueno, podríamos decir que entre los 10, los 15 años, y es como una manera de contar lo que te sucede, secretas, en ese pequeño libro. Pero es que es difícil decir qué te lo inspira. De repente lo haces una noche o una mañana y es un libro chiquito, ¿no? Gracias por preguntar. Buenas tardes, Elena. Una pregunta. Bueno, yo la empecé a leer por Tinísima y ahora que ha sacado el libro sobre Lupe Marín, ¿qué la ha orillado a escribir sobre esas mujeres de los 20? Yo la empecé a leer por Tinísima y ahora que ha sacado el libro sobre Lupe Marín, ¿qué la ha orillado a escribir sobre esas mujeres de los años 20? Bueno, en México siento que a las mujeres nos barren un poco fuera de lo que sucede. Yo he escrito mucho de las soldaderas, que sin ellas simplemente no hay revolución mexicana porque todos los soldados se hubieran desertado.
Entonces quise como documentar un poco tanto a mi país como a las mujeres de mi país, como, bueno, Tina Modotti era italiana, pero aquí fue donde hizo su obra de fotógrafa. Leonora Carrington es inglesa, pero aquí está enterrada y aquí es donde hizo su gran obra de pintora. Hay un montón de mujeres. Ahora Lupe Marín, la única, fue la segunda esposa la segunda esposa de Diego Rivera, y fue totalmente tragada por Frida Kahlo. Y yo creo que es un personaje porque es distinta, no es ni abnegada, ni buena mamá, ni abnegada esposa. Le daba sus cachetadas, sus golpazos a Diego Rivera, no se dejaba, y fue siempre una mujer muy brava. Y además sus hijas, su hija Lupe Rivera, que todavía vive, tiene 93 años, dice que fue pésima madre. Y por eso pensé, debe de ser, eso es un ser. Yo tuve el privilegio de entrevistarla y pensé, es una mujer distinta a todas las demás. Bueno, todos somos absolutamente distintos los unos a los otros, pero unos son más distintos, y la más distinta que yo he encontrado últimamente ha sido de veras Lupe Marín. Por eso pensé que sería bueno una novela, pero es una novela, no es su biografía. Alguien tendrá que escribir luego exactamente su biografía. No llega el micrófono hasta atrás, el señor de sombrero, por favor. Yo creo que López Obrador ahora sí tiene todas las posibilidades, todas las bendiciones para llegar a presidente de la República. Ahora sí. Yo creo que nos vamos, ¿no? Y tú tienes que presentar tu novela ahora, ¿no? Sí, yo tengo. Gracias. Buenas tardes. Señora Elena, yo le agradezco que haya escrito hasta no verte, Jesús mío, porque, o sea, la fortaleza, la prestancia y el valor de esa mujer, o sea, me enseñaron cosas y me hicieron ver cosas que yo no había visto, o sea, que no había sentido. Muchas gracias. Y respecto a Almudena, yo no he leído nada de usted, pero ya que habló tanto de las edades de Lulú, creo que ya me interesó. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a terminar porque viene otro acto, pero yo la última pregunta que le quería yo hacer a Almudena es algo que si cree que ama tanto a Luis porque es un poeta, ¿tiene que ver el hecho de que sea un poeta con el amor? Bueno, yo creo que tiene que ver, porque fíjate, mi abuelo, el que me regaló la Odisea, era un poeta aficionado. Él escribía versos, poemas, y no los publicaba, los regalaba a sus amigos, a la gente que quería. A mí me leía poesías. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeña, mi abuelo leyéndome poemas las tardes de vez en cuando, en verano. Mi padre, el hijo de mi abuelo, al que yo quería muchísimo también. Si Freud me hubiera conocido a mí, sería el complejo de Almudena y no el de Electra, ¿no? Porque yo rompo con la pana, como decimos en España. Yo estaba enamorada de mi padre y del padre de mi padre, ¿no? Y mi padre también era poeta. Y tampoco era un poeta famoso, también era un poeta aficionado, pero él escribía sonetos y nos los leía. Yo me acuerdo de mi madre cuando éramos pequeños, que iba por la casa llamando a las puertas y decía: niños, al salón que papá ha escrito otro soneto. Entonces nos teníamos que sentar a oír el soneto de mi padre. Entonces
yo creo que estaba predestinada a enamorarme de un poeta. O sea, con esos antecedentes, pues no me quedaba más remedio que enamorarme de un poeta. Entonces, no sé si tuvo que ver, pero fue una especie de cosa natural. O sea, que cuando le conocí dije, ah, bueno, este era mi destino, ya está, ¿no? O sea, que sí que tuvo que ver. Bueno, pues ya, yo creo que ya. Sí. Bueno, nos vamos a ir porque Elena presenta ahora su novela, la de Lupe Marín, en otra carpa de aquí, ¿no? O sea que si quieren seguir con ella, ahora a las 5 hay una presentación, ¿eh? Y muchísimas gracias. Sí, yo firmo. Aquí firmo. Y muchísimas gracias por este recibimiento que yo no olvidaré jamás. Gracias. Tenemos 50 libros de Almudena, de las viejas ediciones. Vamos a venderlos a 50 pesos. Allá. ¿No? Bueno, pues no. A 60. ¿A 65? ¿A 50? No, a 40 no, porque eso costaron, creo. Entonces van a estar ahí. Elena no va a poder firmar, por lo que ustedes saben, y siguen en... Almudena sí va a estar firmando del lado de allá, y siguen aquí Benito Taibo y Lorena Amki, ¿no? Que ya están ahí. Benito Taibo, sí. No dejan pasar a ese señor Calvito que está ahí, que es mi hermano mayor.